Como decíamos ayer, estamos a mediados del siglo XVI. Tras finalizar la guerra franco-española con la paz de Château-Cambrésis en 1559, comienzan una serie de guerras civiles en Francia donde se mezclan los motivos religiosos, lucha entre católicos y protestantes, con los políticos. Fue un periodo en el que el caos y el desorden reinaron en Francia. Hacia 1580 se habían sucedido varias guerras de religión en territorio francés. Aquel año se puso fin a la Sexta, y pocos años más tarde el sucesor al trono francés murió, lo que llevó a Enrique III, rey de Francia, a aceptar a Enrique de Navarra como su sucesor. El problema: el nuevo heredero era hugonote, y esto era inaceptable para muchos, quienes se organizaron en la Liga Católica para hacerle frente. Las noticias del nuevo sucesor llegaron a oídos de Felipe II, lo cual le llevó a apoyar financieramente a la Liga Católica. Sin embargo, las malas noticias no pararon de llegar al monarca español. En 1590, el rey de Francia, Enrique III, moría asesinado, lo que supuso no solo el final de la dinastía de Valois, sino también, ante la falta de descendencia, el camino al trono francés había quedado libre a Enrique de Navarra. Aquello encendió todas las alarmas en la corte del monarca español, ya que la posibilidad de que un protestante aliado de Inglaterra y Holanda accediera al trono francés ahora era muy real. Para colmo de males, los católicos fueron derrotados en la batalla de Ivry el 14 de marzo de 1590. Los protestantes se apoderaron así de todas las plazas fuertes en el curso del Sena, a excepción de Rouen, en Normandía, dejando aislada París. Si el líder protestante se hacía con la ciudad, podía reclamar y sentarse en el trono francés. Aquello fue la gota que colmó el vaso de Felipe II, quien inmediatamente envió órdenes a Alejandro Farnesio para que evitara que los hugonotes se hicieran con la capital francesa. El rayo de la guerra mostró su total rechazo, ya que la guerra de Flandes había dado un vuelco en favor de los intereses españoles, por lo que no era buena idea aliviar la presión sobre los rebeldes después de todos los costes y sacrificios realizados. Sin embargo, el 7 de mayo, la situación en Francia empeoró para sus intereses católicos. El ejército hugonote rodeó la ciudad y comenzó el asedio de París. El plan de Enrique era rendir la ciudad por inanición, ya que contaba con un ejército de alrededor de 13.000 hombres y disponía de poca artillería pesada. Sin embargo, esto no supuso que los hugonotes no bombardearan la ciudad. Todo lo contrario, lo hicieron sin piedad alguna. La situación de la capital francesa y las órdenes de Felipe II dejaron sin opciones al rayo de la guerra, por lo que Farnesio, mientras preparaba su ejército, envió a los tercios de Antonio de Zúñiga y del italiano Camillo Capisucci para que con las fuerzas que habían quedado de la batalla de Ivry intentaran abrir una vía de socorro hacia París, o, como mínimo, allanar el camino al grueso del ejército. Más tarde, envió varias compañías del tercio de Lombardía, a la que muchos franceses se unieron, tantos que fueron apodados como los Messieurs. Finalmente, el rayo de la guerra emprendió la marcha el 8 de agosto al frente de 14.000 infantes y 2.500 hombres de caballería. El 22 de aquel mismo mes llegaron a Meaux, donde se reunió con el duque de Mayenne y demás oficiales del ejército. Allí acordaron que debían atacar la ciudad de Lagny para abrir una ruta de suministros en dirección a París. A los pocos días, Enrique de Navarra recibió la noticia del avance de Farnesio. El francés no se lo podía creer. No se esperaba que el rayo de la guerra fuera a abandonar los Países Bajos de esa forma. Inmediatamente, el líder hugonote entendió que la situación no le era favorable. Tenía sus fuerzas dispersas alrededor de París, lo que hacía imposible impedir a los españoles socorrer la ciudad. Sin embargo, si concentraba todas sus fuerzas en un solo punto, podía conseguir la victoria. Por tanto, abandonó el asedio de París y avanzó hacia Lagny, con la idea de derrotar al general italiano en una única batalla. Nada pretencioso el francés. Para entonces, Enrique de Navarra contaba con 18.000 infantes y 5.000 soldados de caballería. Aunque no lo creas, quien más tenía que perder si se libraba una batalla era Farnesio, ya que, en caso de derrota, no solo Enrique de Navarra tenía el camino libre para hacerse con París, sino también los rebeldes holandeses podrían avanzar sobre el terreno perdido casi sin oposición, por lo que Farnesio no escuchó a los líderes de la Liga Católica que lo presionaban para luchar ni a los desafíos del líder hugonote. Aquel
era momento para mantener la cabeza fría y pensar muy bien cada movimiento. Así, el Rayo de la Guerra ordenó a sus hombres atrincherarse alrededor de Lagny. Sus hombres construyeron un campamento fortificado capaz de alojar a todo el ejército católico. Toda la iniciativa se dejaba del lado de Enrique de Navarra, quien no se animó a atacar las trincheras católicas. Era demasiado arriesgado. De esta manera pasaron 8 días en el que los hugonotes se dedicaron a ver el campamento católico. Pero el tiempo empezó a jugar en contra de Enrique, quien solo contaba con víveres para 15 días. Finalmente, no le quedó más opción que retirarse a su cuartel de Chelles, momento que fue aprovechado por Farnesio para tomar Lagny al asalto el 5 de septiembre. Ante aquel fracaso, el líder hugonote no se dio por vencido, intentó tomar París por sorpresa. Sin embargo, a pesar de que consiguieron acercarse hasta la muralla amparados por la noche, fueron rechazados, lo que no dejó más opción a Enrique que abandonar la empresa. Mientras tanto, el duque de Parma se había dedicado a limpiar el Marne de guarniciones enemigas, abriendo un camino hacia París. Así, el 30 de septiembre, precedidos por un convoy de suministros que alivió el hambre de los parisinos, los tercios españoles desfilaron por la capital francesa entre vítores. Una vez estabilizada la situación, Farnesio se retiró a Flandes con parte de las tropas para ahuyentar las posibles acometidas holandesas, y, de camino, se detuvo en la conquista de Corbeil, con la que imaginó que aseguraba la defensa de París durante una buena temporada. Aún así, dejó en la capital francesa 3.000 hombres para su defensa. Farnesio llegó a Bruselas el 4 de diciembre, pero tampoco pudo acomodarse mucho. Al mes siguiente le llegó la orden de Felipe II de que volviera a preparar una campaña en suelo francés, ya que Enrique de Navarra había tomado Corbeil. Aquello no podía llegar en peor momento. En Flandes la situación iba de mal en peor para los españoles. A los motines y la indisciplina generalizada se le sumó la ofensiva de los rebeldes. A pesar de ello, el Rayo de la Guerra obedeció al monarca español y concentró sus tropas en torno a la frontera francesa. Sin embargo, debido a que la hidropesía crónica se agravaba por momentos sumado a su depresión, se vio obligado a retirarse unas semanas a un balneario en Spa. Mientras el duque de Parma se recuperaba, Enrique de Navarra consiguió reforzar su tropa y conquistar Noyon, lo que puso París al alcance de su mano otra vez. Sin embargo, el líder hugonote posó sus ojos en Rouen y la puso bajo asedio. Ante el movimiento de Enrique, Farnesio, al frente de sus hombres, marchó para socorrer la plaza francesa. Sin embargo, el líder hugonote salió a su encuentro para presentar batalla, la cual se redujo a un choque entre las caballerías de ambos contendientes que se saldó con una victoria de la católica en la que el propio Enrique resultó gravemente herido. Tras la victoria, Farnesio tomó Aumale y Neufchâtel-en-Brie, pero Enrique mantenía el asedio sobre Rouen y al tiempo corría en contra de Farnesio, ya que los defensores se estaban quedando sin suministros. El Rayo de la Guerra presentó batalla a Enrique, quien esta vez se negó a combatir. Incluso levantó el sitio de Rouen para concentrar todas sus fuerzas. Aquello no solo permitió a los católicos abastecer la ciudad, sino también que liberó a Farnesio para que pudiera concentrarse en la toma de las fortificaciones enemigas en el Sena. La primera fue Caudebec, la cual fue tomada fácilmente, pero el Rayo de la Guerra recibió un disparo de arcabuz en su antebrazo. Sin embargo, aquel no era el peor de los problemas. Enrique había conseguido reunir más hombres y ahora sí, marchaba dispuesto a presentar batalla. Farnesio, ahora en inferioridad numérica, cansado y mal herido, decidió trincherar a sus hombres y encomendó a su hijo Ranuccio el gobierno del ejército. Los de Enrique acamparon a la vista de sus enemigos, tras lo cual se comenzaron a suceder las escaramuzas que empezaron a inclinar la balanza hacia los hugonotes. La situación de los católicos era crítica, lo que forzó a Farnesio a retirarse hacia Caudebec. Aquello alegró el día a Enrique, quien veía cómo obligaba a retirarse al gran Rayo de la Guerra, a quien cada vez le quedaba menos terreno y, tarde o temprano, caería en sus manos. Pero Farnesio obviamente no se rindió. Todavía quedaba muchísima genialidad en el general, y lo iba a demostrar aún en una situación que parecía imposible de resolver. La única forma de salir de la trampa era cruzar el río Sena, y, aunque los experimentados oficiales del ejército de la Liga Católica opinaban que cruzar el río era prácticamente imposible, lo cual era verdad hasta que el Rayo de la Guerra lo hizo posible. ¿Cómo?
ordenó a sus hombres construir un puente sobre el río, lo cual se hizo en una sola noche. Al amanecer del día siguiente, Enrique cargó contra las trincheras españolas saboreando la victoria. Sin embargo, se encontró con el campamento vacío y un puente desmantelado. Mientras Enrique tomaba Caudebec, Farnesio marchaba hacia París, donde se detuvo 3 días. Para entonces, el estado de salud del Rayo de la Guerra era muy grave, lo que le llevó a delegar el mando del ejército en Montciau-de-Ron y retirarse nuevamente a Spa. Sin embargo, la salud de Farnesio nunca se terminó de recuperar. Al contrario, fue empeorando cada día hasta que falleció el 3 de diciembre de 1592 en la ciudad de Arras. Y te estarás preguntando, ¿qué pasó en Francia finalmente? Enrique de Navarra, al no poder alzarse con la victoria militar, un buen día se despertó muy católico. Y, efectivamente, se volvió católico haciéndose famosa la frase «París bien vale una misa». Tras pasarse al catolicismo, se sentó en el trono francés.